Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, ¿y tú? Bien, aquí andamos para cerrar nuestro día. Pues bueno, hoy continuamos con, con nuestro coloquio de avances. En la pantalla, no sé si están viendo, si se ve en mi pantalla, pero está el orden de participación de los compañeros que les corresponde el día de hoy. Iniciamos con Anaísis, que no la veo aquí conectada. No sé si se puedan alguien comunicar con ella para saber si le esperamos o le damos pie a Manso Mata. Aquí. ¿Puedo hacerte una propuesta? ¿Puedes hacerme una ¿Qué tal propuesta? si empiezo? Ajá, Si empiezo yo y hasta que llegue la compañera, ya se está para conectando. mínimo darle oportunidad? Ya se No está sé. conectando. Ok. Ya la veo conectada. Entonces, bueno, nada más repetir cómo es la actividad. Iniciarían ustedes un máximo de 8 minutos, hacer su presentación. Si tienen una presentación preparada, me dicen eh, para poder darles la autorización de que tengan la opción de compartir pantalla. Estoy modificando esta cosa para que solamente yo pueda hacer eso. Entonces, para que yo pueda permitirles compartir pantalla, recuerden, de preferencia, el, el participante, el exponente, pues sí que tenga encendida su cámara en el momento en el que le toca participar esto, en caso de que funcione su equipo. Y después vendríamos a una ronda de preguntas hasta el final de cada una de las participaciones. Recuerden, como ayer lo hicimos, también ustedes pueden generar preguntas, comentarios, sugerencias, todo con el afán de nutrir los trabajos de los compañeros, todo en un diálogo y con la motivación de aportar y mejorar el trabajo de los compañeros. ¿Estamos? Entonces, Anaísis, ¿estás preparada? ¿Tienes alguna presentación? ¿O solamente nos vas a platicar? Solo les voy a platicar. Ok. Deja prendo mi cámara, espera. Ahora, ¿me ven o me veo chueca? Te vemos, aunque un poco con la cámara un poco movida, pero te vemos. Ok. ¿Pero sí me escuchan bien? Sí, todo bien. Igual, mejor apago la cámara. Espera. Bueno, primero, pues, les voy a explicar un poquito sobre de qué va mi tema. Mi tema va sobre Remedios Varo, que es una artista surrealista de más o menos los 40, que fue el año donde tuvo como más realce. Realmente queda una duda ahí de dónde vamos a decir que es Remedios Varo, porque es nacida en España, pero toda su vida la hizo en México, entonces nos queda un poco a la deriva, ¿no? Decir de dónde es ella. El título que tengo terminado hasta ahora es Remedios Varo, del exilio al autodescubrimiento artístico. En mi trabajo lo que planeo hacer es comenzar con una breve explicación sobre quién fue ella, porque creo que es de vital importancia empezar, ahora sí valga la redundancia, desde el comienzo. Porque además en esta etapa de su vida en España tenemos a su padre, que fue uno de sus mayores impulsores al arte, porque en esa época en que ella nace,
Recordemos que España estaba un poco, bueno, bastante sumergida en el machismo y la educación de las mujeres en esa época. Iba desde bordado, o buenos modales o labores domésticas, pero su padre, que era un ingeniero civil, él, como libre pensador que era también, pues la ayuda a entrar a una escuela de arte donde es hasta compañera de Dalí y si no me equivoco, de Breton. Después de esto, voy a tratar de poner en contexto a los lectores para el mejor entendimiento de qué fue lo que la trajo a México. Hacer esta línea del tiempo que nos lleve um, al exilio, que fue pues la primera cosa que la trajo a México, ¿no? Porque recordemos que en esta época en que ella llega a México, que es de los años 40, el gobierno de Lázaro Cárdenas estaba como en su mayor apogeo hacia los extranjeros exiliados, sobre todo los españoles. Y pues también explicar la causa de que su arte tenga mayor reconocimiento en su época de desarrollo en México y no en España, porque primero, digamos que en España vivió muy poco tiempo y fueron los años como de aprendizaje. Entonces creo que ahí hay una de las cuestiones de que su arte no sea tan reconocido en España. Pero pues ahora la recuperación del arte que quieren hacer los españoles, pues está ahí a la deriva. Ah, hay un tema que todavía estoy por pensar bien cómo lo voy a desarrollar, que es la importancia de sus parejas sentimentales, porque a lo largo de su vida Remedios Varo tuvo tres esposos, pero no quiero hablarlo así como en este aspecto de que ellos la hicieron como es o hicieron que sea la artista que es, sino más bien porque tuvieron cierta influencia tanto en algunas de sus obras que ellos aparecen implícitos, tanto como el apoyo económico de la última de sus parejas. Y pues ya, quiero explicar un poquito qué es lo que ellos lograron aportarle a la vida de Remedios Varo. También voy a tocar un poquito la separación que tienen estos grupos exiliados extranjeros al que pertenecía Varo, André Breton y otros más. Peret también, que era la última pareja de Remedios. El otro grupo liderado en México por Diego Rivera y Frida Kahlo, en el que también estaba Octavio Paz. Quiero explicar por qué existía esta separación entre ellos, ¿no? Porque sí es como muy marcada. Los exiliados hicieron su grupo separado totalmente de este otro grupo de intelectuales. Y hay tres preguntas hasta ahora que llevo. La primera es: ¿a partir de qué momento se comienza a tomar en serio como artista Remedios Varo? Porque en el momento que se empieza a introducir en este grupo logicofobista, que estaba conformado principalmente por los extranjeros exiliados, pues todavía no se le toma como artista surrealista. Todavía parece ser que tiene algunas deficiencias, según ellos, y que además en este grupo las mujeres no entraban tanto como artistas, sino como musas. Y pues sí, tengo esa duda de cómo es que se le comienza a tomar en serio como artista. La segunda pregunta es: ¿cuál es su principal aportación al arte en la época en que vive en México? Y la tercera es: ¿qué repercusión tiene en la imagen femenina de los años 40? Me refiero a esta pregunta más bien, ¿qué repercusión tiene su obra? Porque hay muchos elementos femeninos eh, en los que pues ella hace alusión a la mujer como
una mujer fuerte además fiel a su estabilidad emocional. Ah, y pues ya también tengo que, como último punto, pero ese lo tengo que hacer más atrás, hablar del contexto mexicano, el contexto que vive el país en cuanto a política y todo esto de desarrollo intelectual para poder contextualizar bien. Y hasta ahora me he estado basando en libros, en dos libros, sobre todo uno que es Cartas y Sueños y otros textos, que es una edición de Cartas y Sueños de Remedios Varo, pero tiene una introducción y notas de Isabel Castel. Sobre todo la introducción de Isabel Castel, pues abarca muchos puntos importantes en la vida de Remedios, además de que explica un poco cómo es que esta artista llega a ese punto y se vuelve un arte totalmente surrealista. Y ya, hasta ahora es todo lo que tengo. Muy bien, te pasaste un poquito del tiempo, pero bien, Perdón. no hay problema. Gracias, Anaísis. Al rato tengo varias preguntas y comentarios sobre tu trabajo. Continuamos. Continuamos con Alexander. ¿Escucha? ¿Se escucha? ¿Se Sí, trabó te mi escuchamos. compu? Vas Ok, a compartir. dame un segundito. No. Voy a mostrar mi trabajo. No sé si sea eso o mejor les explico. Hola. Sí, te escuchamos. Ya te puse como moderador para que puedas compartir tu pantalla. Ok, perfecto. Dame solo un segundito. Ok. Ustedes me dicen cuando se vea. Estoy últimamente medio ciego. No se ve todavía. Ahí va, ahí va, ahí va. Un segundito. Según yo, ya me sale un recuadro rojo alrededor. Ah, sí, ya, está iniciando. Ok, ¿lo puedo acercar un poquito más? Igual ustedes me dicen. Sí, porfa, hazlo un poco más. Ya, ya, ok. Creo que esta cosa me deja de jugar bromas. Ok, voy a empezar. Decidí cambiarle el nombre dado que no tiene nombre en un principio. Ujú. Y, ay, se mandó hasta abajo. Un segundo. Bueno, en lo que voy explicando. Le cambié el nombre a un análisis a, a lo que es la cultura estadounidense, utilizando la herramienta de la censura sobre la cultura del... Prácticamente aquí está. Con su nombre lo describe, este análisis lo hice a partir de la demanda que generó contra la censura de, de la música de varios grupos de heavy metal, entre ellos Twister Sister y Frank Zappa. Prácticamente lo que puedo decir de lo que me llevó, o lo que voy a explicar a continuación, me llevó a ver que el juicio fue tratado en base a dos cosas: familia y Dios. O sea, prácticamente así se fue la cosa. Nada más que antes de poder explicar o decir bajo qué suceso se da la censura, primero lo que quise hacer o lo que quiero hacer es explicar la individualidad cultural, la identidad cultural del estadounidense promedio. Para ello me voy a servir uh, de utilizar el método que propuso Mark Brock de la clase antepasada,
en la cual primero voy a desmenuzar todo y una vez que está desmenuzado empezarlo a armar para que sea entendible el porqué, para entender perfectamente el porqué de este suceso y el no dejar todo como por sentado. Básicamente lo que explico en el documento, ustedes me dicen si le bajo o si le subo. Bueno, básicamente lo que hice en el documento fue explicar al principio que el estadounidense promedio tiene un fuerte sentido de individualismo, dado las distintas corrientes de pensadores que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. De ello, prácticamente cada uno de los de ahí, las personas de ahí tienen un pensamiento individualista, pero no trabajan por separado, cosa que es graciosa porque bajo ciertas condiciones son con las que ellos se mueven y trabajan unidos a un cierto tipo de prospecto. Su tipo de vida es un tipo de hedonismo suntuario. ¿Qué quiere decir esto? Que es un gasto sin mesurar nada. Es gastar todo, gastar. Pero nada más primero es entender esta parte del americano promedio. Luego es entender en el punto histórico en el que nos encontramos que esto fue durante déjalo bajo un poquito. Durante el gobierno del expresidente Reagan. Y durante este punto histórico tenemos que Estados Unidos se enfrenta en una carrera contratiempo autoimpuesta contra su competencia, la Unión Soviética. Bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, prácticamente tienen una presión cultural ellos, de que no se podían permitir el hecho de que cosas, aunque sean insignificantes como esto que fue del metal, llegaran a suceder. ¿Por qué? Porque les bajaría credibilidad ante las demás naciones. Prácticamente es un miedo que se les generó y por consiguiente lo que no pude anexar y que todavía tengo que anexar es cómo nace, o sea, qué es primero el metal, de dónde se generó el metal, es prácticamente es un subgénero del rock junto con el rock pesado que se hicieron después de la década de los 70s. Y la primera banda que se conoce como death metal es Def Leppard. No, Judas Priest. Y ante ello, entre todo el trabajo, por el momento las preguntas que tengo hechas para mí son, primero, ¿qué conllevó a los estadounidenses a tomar este tipo de medidas contra su propia gente? ¿Bajo qué condiciones se toma este tipo de provisiones o regulaciones según el criterio norteamericano? ¿Cuáles podrían ser las implicaciones de dichas medidas en un determinado tiempo, con lo que decía de los tiroteos a tiempo futuro? Y 4, ¿por qué necesariamente el enfoque de censurar al género del metal y subgéneros? Y aquí están las bibliografías y las referencias. Perdón por ser tan corto, pero no soy mucho de dar vueltas a las cosas. Ok, bueno, pues gracias por ajustarte al tiempo, Alexander, y al rato tengo varias preguntas, dudas y comentarios para tu proyecto, ¿va? Agradezco mucho. De nada. Continuamos. Martínez ya fue. Núñez Torres. No está aquí Núñez Torres. Era de suponerse. Orozco Parra. Orozco Parra. Aquí. ¿Vas a presentar? ¿Mande? ¿Vas a presentar? Sí, así es. Ya te convertí en moderador. Ok, permítame. Aquí. ¿Ya se ve? Ya. Ok.
Voy a acercarlo un poco. Creo que con eso es suficiente. Bueno, el nombre que ahorita por el que me estoy guiando es este que elegí, el de Historia y Discurso de Barbie, la muñeca más famosa. Bueno, voy a empezar. Transformación e influencia por medio del discurso comercial y de propaganda de la muñeca Barbie. Pretendo hacer un recorrido desde su aparición en 1959 hasta finales del mes de septiembre del presente año. Mi elección tan específica con la fecha última es debido al reciente video de Barbie donde habla sobre el racismo, que salió hace 4 semanas. Dentro de esta línea del tiempo que elaboraré, abordaré la figura con la que fue presentada por primera vez, así como el comercial que se le estableció en su debut. De igual forma, iré analizando la Barbie Twist and Turn de 1967, Christie Barbie de 1968, Barbie Malibu de 1971, Barbie Superestrella de 1977, Barbie 1999, Barbie Fashionistas de 2016 y Barbie Fashionistas de 2019, todas estas con sus comerciales respectivos y películas o series relacionadas. Estas Barbies en específico que elegí es porque es donde ocurre un cambio en sus moldes, ya sea de rostro o de cuerpo, o porque están haciendo algo fuera de lo habitual, como es la Christie Barbie de 1968, que es una Barbie negra, y es la primera muñeca comercial negra. Bueno, sigo. Me parece pertinente realizar este ensayo, puesto que la ideología que expone la muñeca Barbie es influenciable en las mentalidades de las niñas, producto a quienes está dirigido. Si bien desde un principio la muñeca tuvo la intención de inspirar mediante las profesiones, cito, si se toma en cuenta los diversas profesiones que presenta la muñeca, las niñas al jugar estarán adquiriendo algunos de los conocimientos básicos de las actividades que cada muñeca Barbie tiene. Esto significa que la define McLuhan, es una autora que está teorizando sobre esto, que el medio es el mensaje, es decir, que las niñas a medida que van jugando con cualquiera de las profesiones que presenta Barbie, sea veterinaria, doctora, presidenta o bailarina, estarán brindándole un conocimiento futuro. Esto significa que cada niña puede llegar a convertirse en un profesional por medio de la adquisición de conocimientos a medida que crece y ve cristalizados sus sueños en su muñeca. Sin embargo, Barbie cuenta con más que solo este discurso de empoderamiento. Existieron modelos de Barbie que incitaban a la anorexia. Para 1965, Barbie lanza un set de pijamada que contenía una bata, una pijama, un peine, una báscula que indicaba 50 kilos y un libro que decía How to Lose Weight, donde en el verso decía Don't Eat, que en español sí quiere decir cómo perder peso, no comas. También haré un análisis sobre los distintos moldes de cuerpos que la muñeca ha utilizado. En un principio quería enfocar mi ensayo en la historia y discurso de Barbie en México, no obstante me he determinado en dejar en Estados Unidos el estudio en Estados Unidos, su país de origen, esto debido a la falta de recursos y fuentes con referente al país mexicano. Estuve buscando, bueno, cuando estaba viendo el espacio-tiempo, pues quería más que nada, por la materia, historia cultural, quería pues ver de cómo se fue vendiendo en México, porque sé que hubo una sede aquí para los años 80 y que pues también su mercadotecnia fue bastante diferente. Sin embargo, no hay mucha información en internet y los comerciales también, la mayoría que yo encontré están en inglés. Y bueno, pues la otra que me quedaba era pues preguntando, o sea, haciendo entrevistas a las personas que tuvieron Barbies por aquellos años, pero se me hizo bastante complicado pues, con la situación de la pandemia y con buscar personas que tengan esto, entonces mejor me decidí por enfocarlo en Estados Unidos, que es pues su país de origen, y hay demasiada información sobre esto, hay muchos estudios y por eso me situé en este espacio.
Bueno, algunas preguntas que me he planteado hasta ahora es, ¿Barbie funciona como dispositivo de enseñanza ideológica? ¿Cómo se construyen estos cambios en la muñeca Barbie? Y pues estas son algunas referencias que he rescatado. Perdón, y que también el Beto, profesor... te perdimos un poquito. Antes de que dijeras lo de la bibliografía, dijiste algo que ahí medio... Bueno, yo al menos te perdí. Las preguntas, ¿eso sí me escucharon? Sí, ok. No se escucharon. ¿Mande? ¿Sí? ¿Sí o no? Yo no Bueno, yo las... las preguntas yo sí las alcancé a escuchar, pero después hubo ahí como un friseo del micrófono y ya no te alcancé, yo al menos, a escuchar, no sé los demás. Bueno, voy a repetir las preguntas para los que no me escucharon. Las preguntas que que me he planteado hasta el momento es, ¿Barbie funciona como dispositivo de enseñanza ideológica? Estos cambios en la muñeca Barbie, y qué afecta e influye a estas transmutaciones de presentación y discurso de la muñeca Barbie. Ok, Rescatado hasta el momento son estas de aquí y estas de acá. muy bien. Bueno, muchas gracias, Beto. Al rato tenemos también varias preguntas para este trabajo. De acuerdo, gracias a ustedes. De nada. Seguiría Jorge Horacio, si anda por aquí. Bueno, sí lo veo conectado, pero si nos escuchas. Sí, aquí estoy. Ok. ¿Tienes presentación? No, solamente voy a Solamente. hablar. Ok, bien. Adelante, tienes 8 minutos, Jorge. Mi tema se llama narcocorridos y su influencia en la sociedad. Y yo aquí quiero tomar más que nada la influencia que tiene este género, bueno, más bien este subgénero del regional mexicano, en algunos estados de México y también en Estados Unidos, de este género. Y siento también que tengo que mostrar por qué a los jóvenes les gusta tanto este género y por qué muchos quieren participar en él, o por qué muchos quieren dedicarse a cantar en este. También tengo como ¿cómo se podría decir? Las respuestas a unas ciertas preguntas del por qué les interesa, y siento que más que nada les interesa ya que las mismas canciones te muestran un estilo de vida fácil, entre comillas, del generar dinero y disfrutar, pues como se podría decir, otros placeres. Y por eso siento que es por lo que más les gusta este género y por lo que más les interesa cantar en el mismo. Y también como voy a tocar también la influencia que tiene entre las mujeres jóvenes y así del ciertos estados, más que nada de México, porque no en todos los estados de México tienen la misma influencia este tipo de música. Hay unos donde está más fuerte que en otros. Y en sí, lo de la narcocultura también, porque siento que conlleva lo mismo y lleva a lo mismo la música y el estilo de vida que llevan. A pesar que siento yo que ya la época fuerte de esto ya pasó, ¿no? O sea, ya no está tan de moda ahorita, aunque gente piense que sí, pero creo que ya la época, por así decirlo, de oro de este género ya quedó en el pasado, del narcocorrido. Ahorita ya son otros géneros muy diferentes. Y yo lo estoy tomando de documentales que están en YouTube o documentales que están en Netflix, y de otros que estaban y que ya no están. Estaban como 3, 4 interesantes que ya no están ahorita, pero por ahí yo los tenía, que los había grabado hace mucho. Y son especialmente de la música, y pues sería todo.
Ok, gracias, Jorge. Continuamos con Saúl Enrique Sámano López. ¿Se anda por aquí? Saúl. Sí, aquí estoy. ¿Vas a compartir pantalla? No, solo voy Ok. a platicarles. Ok. A ver, nomás deja abro mi Word este. Acá está. Ok. Ay, güey. Ya. El título que elegí, o bueno, no elegí, ya lo tengo más definido, sería el horror como combustible para el arte. El horror como combustible. Para el arte. Ok. Muy bien. Dale. Pues todos sabemos que para hacer arte te tienes que inspirar en algo. Tienes que tomar alguna situación, algún suceso que te marque para hacer arte. Entonces, lo que yo quiero hacer es eso, analizar obras y, y descubrir qué es lo que encontraron estos autores en ciertos hechos o sucesos, lo que sea, que les haya marcado o que les haya hecho sentir algo para crear ciertas obras de arte, ya sean películas o canciones, o sea, no lo que sea, más bien me voy a centrar solo en esas dos, cine y música. Mm, Aquí, como les decía, que en este trabajo quiero analizar piezas musicales o películas que estén basadas en hechos reales o que tengan una gran parte real en su totalidad, digamos. Y por ejemplo, para ejemplificar esto que estoy diciendo, pongo la película de La Masacre en Texas, la de 1974, que está inspirada en la verdadera historia de Ed Gein, que pues todos sabían que era un loquito del pueblo que sacaba cuerpos del panteón y se hacía locuras ahí, que chaquetas y platos con cráneos humanos, cosas así. Ese por el lado del cine y por el lado musical, elegí una canción de la banda Slayer, Angel of Death, de 1986, que básicamente habla de la Segunda Guerra Mundial, nazis y la ejecución de judíos con métodos horribles. Entonces, también olvidé mencionar la película de Fury de 2014, que también habla de lo mismo. Son temas bélicos, horrorosos, sí, sí son, pero que a algunas personas les marca o les hace, no sé, les mueve la mente tanto que los incita a crear arte, como son películas o canciones o pinturas, o sea. Y lo que yo quiero hacer es entender o descubrir qué es lo que sintieron estos autores o qué es lo que vieron estos autores en estos hechos para crear este arte. Y eso sería mi avance. Ok. Ok. Gracias, Saúl. Seguiría Valencia, Gudiño, Elia, Isabel. ¿Andas por aquí? Elia.
Sí estoy aquí, solamente que luego de repente hay mucho ruido y me disculpo de antemano por eso, son cosas que uno no controla. No importa. ¿Vas a Voy a presentar? compartir, sí. Ok, déjame te convierto en moderador. Adelante. Al final volví a modificar un poco el título, pero este va a ser Edad de Oro del cómic, implicaciones políticas y representación del sexo femenino. Bueno, este trabajo lo voy a encaminar al estudio del cómic de la Edad de Oro, que tentativamente parece ser de 1935 al 1954, excepto que hay unas variaciones también entre las fechas y todavía me falta delimitar desde qué año voy a empezar a hablar ahí. Y voy a tomar dos enfoques, principalmente en México y sin dejar de lado la influencia estadounidense en el establecimiento de ciertas políticas de control y también la sumisión del Estado. Registros físicos, el análisis y el estudio de estas políticas de creación y distribución, además de las condicionantes de la publicación del cómic, un estudio crítico temporal de códigos de vestimenta y temas generales de los que no se permitía hablar, ni siquiera en forma humorística, temas sociales que estaban prohibidos. El objetivo va a ser difundir y conocer la influencia de las implicaciones políticas en el cómic y la representación del sexo femenino, analizar e identificar los factores de influencia para la construcción y difusión impresa, difundir y ampliar el conocimiento del mismo e identificar las corrientes artísticas implícitas en el mismo. Aún estoy trabajando en los objetivos ya que me resultan un tanto complicados. Y mis preguntas de investigación han ido en modificación porque luego encuentro relaciones entre unas respuestas y otras. Así que, debido a lo que les decía de la fecha, todavía es en qué temporalidad se encuentra esta edad de oro del cómic, a raíz de qué suceso surge el cómic, cuáles fueron las principales conspiraciones políticas, cuál era la representación del sexo femenino, qué papeles desempeñaban las mujeres, ya sean héroes o villanas, dependiendo también del tema que se les diera. Permítanme. Prosigo. ¿Cuál era también el contexto social durante este periodo mencionado? Los principales impulsores del cómic, temas permitidos y prohibidos, géneros literarios, condiciones de imprenta y el perfil del consumidor mayoritario, que he estado viendo que hay encuestas también sobre el mismo tema, entonces pienso tomar y utilizarlas para el trabajo. Creo que por mi parte sería todo. Ok, muchas gracias, Elia. También tendría algunas preguntas al rato para este proyecto. Continuamos con Abigail y con ella cerramos. Abigail, ¿estás lista? Sí, ¿Vas a compartir pantalla? sí, por favor. Voy. Ok. Creo que ya puedes compartir pantalla, Abigail. Sí, voy. Va a ser rápido esto. Eliminé el título porque de hecho aún estoy delimitando mis objetos de estudio. Bueno, no tanto el objeto de estudio, sino los objetos conceptuales mediante los cuales voy a abordar el trabajo.
Pues el objetivo de esta investigación bibliográfica busca comprender los usos y costumbres de las redes sociales como medios masivos de comunicación en el papel que juegan desde el movimiento social contemporáneo en nuestro país. Se propone ahondar en las dimensiones instrumentales, tanto como en las de significación de estos mundos virtuales, para explicar su lugar dentro de los escenarios de lucha, resistencia, rebeldía y sublimación durante al menos los últimos 4 años. En ese sentido, pues tengo las siguientes preguntas. Esta tiene un pequeño asterisco porque creo que para objetos de delimitación, pues tal vez termine eliminándola. ¿Cómo se interpreta en este contexto mencionado la dialéctica del amo y el esclavo entre clases y grupos sociales? La dialéctica del amo y el esclavo es un aporte de Hegel. ¿Qué son y cómo funcionan las dinámicas de la legitimación y la aprobación pública de los movimientos sociales en la sociedad mexicana del siglo XXI? Y luego tengo este pequeño abordaje que es de Humberto Eco y que tiene que ver con el espacio público y el Internet, y unos aportes metódicos que él establece como espacio de flujos y espacio de lugares. Entonces ahí se me ocurrió hacer una pequeña analogía que llamo la ostra en la perla, cómo funciona el traspaso entre el espacio de flujos y el espacio de lugares, es decir, de uno a otro, y cómo funcionan las membranas de la permanencia en los espacios de la virtualidad. Esta analogía de la ostra en la perla es porque, pues junto con Humberto Eco se tiene la hipótesis de que los movimientos sociales surgen a partir de un malestar o necesidad social dentro de un grupo determinado y que empuja o va motivando a la formación de este movimiento. Entonces, pues entiendo que el espacio público también está en las plataformas masivas de Internet, y cuando existe algún malestar social que motive a un movimiento de este tipo, hay una serie de condiciones del entorno y del espacio público que van adheriéndose a esa motivación o a esa problemática. Y pues no sé si sepan que así es más o menos de una forma similar como se forman las ostras. Un pequeño grano de arena u otro agente externo que penetre la ostra, esta va, digamos, a sanarlo, a tratarlo, recubriéndolo capa por capa hasta que se convierte en una perla. Entonces, la hipótesis es que los movimientos motivados a partir de un malestar social van conjugándose hasta que termina en su detonación, y esto es cuando existe ya un traspaso al espacio público. Entonces, los movimientos sociales existen en la realidad física, y en nuestros tiempos de virtualidad y de la Internet hay un traspaso de estos al espacio de Internet como espacio de acción. Y eso sería todo. Ok, muchas gracias, Abigail. Bueno, pues vamos a empezar con la ronda de preguntas. ¿Estás aquí, Anaísis? Sí. Ok, bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario para el proyecto de Remedios Varo? ¿Nadie? Bueno. Ay, caray. Maestro, y los que faltamos. Es cierto, usted, perdón, va usted. Anaísis, nos vas a tener que esperar tantito. Los que faltamos, Sí, pues está nada bien. más eres tú,
Paola, eres la única que faltas. Se me había olvidado. Adelante. ¿Vas a presentar, vas a necesitar compartir pantalla? Sí. Abigail, ¿nos puedes hacer el favor de dejar de compartir tu pantalla, porfa? Gracias. Sí, perdón, se me había olvidado. No pasa nada. Adelante, Ana Paola. ¿Cómo se comparte? Maestro, ¿cómo se comparte? Hay una parte, en la parte de hasta abajo hay un cintillo en donde aparece el micrófono, la cámara, y hay una flechita dentro de un cuadro, Ya. Ajá. Y ahí le picas y ahí te va a dar la opción para compartir pantalla. Listo. ¿Ya? Ya. Ok. Mi tema de proyecto de investigación se llama Observación histórica y cultural de la sexualidad humana en la comunidad de San Antonio Huaracha y la Presa Nueva, comunidad vecina. Pregunta de investigación. ¿Por qué las personas de 60 a 80 años tienen una idea diferente a los adolescentes de 18 a 50 años sobre la sexualidad? Justificación. Dentro de este proyecto se abordarán las formas de ver e interpretar la sexualidad humana desde diferente época a nivel local en dichas comunidades, como la idea de llevar un registro histórico sobre los sucesos e ideas que se tienen acerca de este tema en las personas pertenecientes a este grupo sociales y en la región. Como resultado, se espera obtener un trabajo en el que el lector pueda observar la diferencia y el movimiento histórico-cultural que implique el tiempo, ideología y el contexto o espacio de análisis. Objetivo. Objetivo general: conocer y analizar las diferentes opiniones de la gente y su comportamiento de diferente época. Objetivos específicos: fortalecer la construcción de identidad de los individuos con ellos mismos y con su entorno social. Examinar y observar el comportamiento de las personas de las comunidades. Se analizará el conocimiento que las personas de 60 a 90 años y los de 18 a 50 años tienen acerca del cuerpo humano y de la sexualidad. Promover los resultados obtenidos del proyecto. Y ya sería todo, maestro. Ok, gracias, Ana Paola. Igual al ratito también tengo algunas preguntas. Sí, está bien. 1, 2, 3, déjenme volver a ordenar esto. Ok. Bien, pues bueno. ¿Nos ayudas? Si puedes, quitando tu pantalla, por favor, Paola. Bueno, gracias. Entonces, empezamos con la compañera Ana Isis. Si nadie tiene alguna pregunta, comentario, voy a tratar de ser breve y estructurar, bueno, no muy breve, pero sí estructurar mis ideas. Tengo aquí algunas anotaciones. De entrada, a mí me parece que el título a este trabajo todavía, o sea, creo que hay un marco temporal ahí que está implícito en el título, pero creo que habría que hacerlo más evidente. Por otro lado, no coincido en la idea de que Remedios Varo vivió mucho tiempo en México. Digo, sí vivió una parte importante, pero ella finalmente se forma en España, con todo lo que es el movimiento de la dictadura de Franco y la guerra civil que hay en España. Ella va a Francia y está un rato en Francia. Es ahí en donde conoce a André Breton y, bueno, en donde se va a inmiscuir en estos círculos artísticos. Y me parece que hay algo
que le hace falta este trabajo y que tiene que ver con esta mirada política que hay en este ambiente en el cual ella pertenece. O sea, sí hay una cuestión de un estilo artístico, surrealista, digamos, empapado de estos movimientos, estas logias en donde pertenece, pero también hay, a pesar de que haya esta, digamos, como este estilo de hacer arte, Miró y todos estos autores, hay una serie de preocupaciones políticos, sociales. En ese sentido, me parece que sí está bien hablar como de esta cuestión. Obviamente, claro, hay que hablar de por qué se exilia, cuál es el contexto. Mencionabas por ahí a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, la política de Lázaro Cárdenas de esa época es apoyar sobre todo a los refugiados de la Guerra Civil Española, que de hecho es un tema más o menos estudiado en la historia de México, en la historia reciente de México, cómo llegaron deportistas, llegaron filósofos, llegaron poetas, llegaron escritores, llegaron cineastas, llegaron artistas, en su gran mayoría españoles, pero también tienes razón de otras nacionalidades, sobre todo europeas, cuando se viene todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial, aunque muchos migraron a Estados Unidos y otros más migraron a Argentina. Ahí habría que hacer algún otro tipo de estudio, porque a Argentina migraron muchos alemanes y curiosamente también muchos judíos. Pero bueno, el asunto es que hay una clave política que me parece que le hace falta este trabajo. No es que hagamos o no es que hagas un trabajo de historia política del arte, o la política dentro del arte en términos de quién es el primer gobernador o quién es el que la influye políticamente, sino que ella tiene unas ideas políticas. Hay una ideología, ella es partidaria de la lucha por la república, ella tiene ciertos principios, ideales digamos que la asocian más a movimientos de izquierda y que de alguna u otra forma me parece que son temáticas que sí están en su discurso, en su obra, entendida como una narrativa. Creo que aquí Camden White te podría ayudar bastante. No obviamente entender que este discurso es igual al de un texto, pero sí de que hay una serie de relatos que están ahí. Me parece que su obra nos narra muchas cosas, es una obra rica en información. Y sin embargo, me parece que hay un par de preguntas que se podrían solventar muy fácilmente y hay preguntas que el tema exige. Por ejemplo, yo me pregunto, digo, esta cuestión de las parejas está bien, ¿no? Pues una de sus primeras parejas es un artista que le inmiscuye en algunos de estos círculos bohemios de Francia, los cafés, toda esta onda de un movimiento artístico bohemio súper interesantísimo en la época, y los otros dos, pues más o menos estuvieron como en el mismo nivel, y además otro era un político, pues, ¿no? Que después fue una especie como de mecenas de ella. Eso es interesante, me parece que está bien, pero a mí me llama la atención otro asunto que creo que tienes identificado, pero que no has profundizado, y que tiene que ver por qué, digamos, donde tú preguntas cuál es su papel en el arte y qué, digamos, qué aporta el arte mexicano, cuando sabemos que quizás en su momento no fue una artista tan valorada, pues, ¿no? No sé si te has preguntado por qué no fue tan valorada en este país y asociarlo a esta disidencia o a esta distancia que tiene con estos grupos de élite, de las élites artísticas del país. No quiero proponer una tesis que ya existe, de que mucho del arte que tuvo éxito en México en aquellos años, pues era porque pertenecía a esos grupos de élite, pues, ¿no? Porque era el grupo de los moralistas, el grupo, bueno, digamos, estos artistas que en mucho tiempo estuvieron alineados al poder, ¿no? El mismo Octavio Paz, todo este movimiento que impulsaron escritores, pintores, músicos, y sin embargo los artistas más disidentes, pues generalmente nunca tuvieron ese reconocimiento, porque eran más críticos del sistema, ¿sí? Silvestre Revueltas,
Me parece que el caso de Remedios va por ahí. Parménides García, Saldaña. Es decir, hay un arte, tanto en la música como en la pintura, en la escultura, en la literatura, que todavía falta revalorarlo, que en nuestro país, y que, ojo, según lo poquito que he leído, Remedios Varo nunca fue o nunca se asumió como mexicana, siempre fue española, pues, ¿no? Entonces, también puede haber ahí otro doble discurso, ¿no? Este discurso de sí aceptar al extranjero, pero tampoco ser malinchista, pero tampoco, o sea, ahí hay un discurso bastante complejo de por qué quizá en su momento no fue tan valorado la obra de esta artista, pero que al final, después de que fallece y después de que hay conflictos por preservar su obra, el Estado mexicano sí se hace dueño de mucha de su obra, ¿no? Entonces, como te digo, Isis, no es que piense que tu trabajo tiene que ser un trabajo de historia política del arte, pero sí me parece que hay un discurso político, tanto en ella, ¿no? Que igual por ahí habías mencionado esta cuestión de la imagen de la mujer. Me parece que ella tiene claros ciertos principios ideológicos y están planteados en un arte que es llamativo porque apela a las formas, al surrealismo, a figuras. De hecho, si haces un análisis, si escoges un grupo de pinturas, de obras clave y empiezas a analizar esta narrativa que está presente en esta obra, personajes, elementos, colores, etcétera, ya con eso también sería un proyecto muy interesante. Pero aún así, deberían estar presentes estas ideas porque me parece que sus obras son también manifestaciones discursivas en donde se observa su forma de pensar, pues, ¿no? A lo mejor es, digamos, imposible o casi imposible que hagas una interpretación en la que nos digas realmente qué estaba pensando. Eso ni el crítico más avispado podría atreverse a señalar, pero creo que sí puedes identificar una serie de elementos narrativos que están en sus obras y que me parece que están también en su forma de pensar. Para ir cerrando mis comentarios respecto a este proyecto, lo que sí tengo que señalar y reconocer es que me parece que tienes un dominio bastante amplio del tema, que conoces la vida y que conoces la obra de la autora, que no son solamente datos curiosos que has almacenado en tu memoria o que solamente leíste por ahí en Wikipedia, sino que me parece que hay un acercamiento, digamos, de mucho interés a este personaje. Y me parece que es un tema bastante pertinente para una historia para una materia de historia cultural, que tiene que ver con una parte de nuestra cultura, ¿no? Del arte, de cómo el arte comunica, de cómo la cultura también pues, nos identifica y nos representa. Y me parece que este proyecto bien trabajado puede dar otras cosas. ¿Sí? O sea, puede, no sé, después ser un artículo, puede ser después una ponencia, qué sé yo. Pero me parece que lo que sí, a pesar de que hay una estructura, que creo que eso es lo que te invitaría a un siguiente esfuerzo, a que esta estructura ya la respetes y empieces a comenzar a trabajar, yo nada más sugiero que haya un esfuerzo, como también lo sugerí ayer a varios de sus compañeros, a que identifiques bien estas fuentes. Nos dices que tienes por ahí algunas obras, que te basaste en algún libro, eso está bien, ¿no? Pero que, por ejemplo, para hacer ya este análisis como muy puntual de lo que nos quiere decir, que identifiques 3, 4, 5 obras en donde puedas tú analizar y darle respuestas que tienes y darle peso a estas inquietudes que tienes sobre la importancia de esta artista. Yo lo dejaría aquí. De esta parte, no sé si tengas algo que comentarnos. No, todo está bien. Gracias. Seguro. Sí.
Ok. Bien, pues pasamos, gracias por tu participación. Pasamos nada. al proyecto de Alexander. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, duda, comentario al respecto? Se acepta de todo en esta villa del Señor, ¿no? ¿No hay nadie? Ok, yo de entrada, Alexander, a mí tu proyecto me genera cierto conflicto y mira que soy, ¿Me escucha? Tenía una duda nada más en cuestión del tema que está agarrando del metal. Ajá, cabrón, es que me sacaste de onda como no levantaste la mano ni nada. Es que estoy en el celular y como que se traba mucho la aplicación en el celular. Hay una disculpa. Ok, adelante. Sí, En claro. cuestiones de eso, va a agarrar también los temas que generan digamos, en cuestión de las balaceras de las escuelas, o vas a abordar en qué escena lo del metal. Ok, lo de los tiroteos lo voy a abordar como subtema, porque realmente es como una secuela de lo que pasó en lo de la demanda, pero el punto principal por el cual tomé lo de la demanda fue porque ¿se escucha eco? No, yo te escucho bien. Ya, le bajé poquito para evitar el eco. Bueno, los tiroteos son un subtema que voy a trabajar después conforme lo vaya avanzando, pero primero me quiero enfocar en la parte de la censura hacia ese tipo de género. Aunque lo primero que hago yo por siempre es no doy nada por sentado, les trato de explicar el cómo nacen las cosas, el por qué se dan las cosas desde un principio. Yo soy de las personas que hay que primero entender lo que es antes del fenómeno, para ver por qué y cómo llegó a ese fenómeno. ¿Tengo un mensajito? ¿Alguien habló? Ah. Y el documental. ¿Cuál documental? Igual, si quieren hablar, también no hay problema. No sé si Abigail sí estaba para tu proyecto, pero quiero imaginar que es el de Masacre en Columbine. Ah, no, nos dice es otro. Bueno, ella lo contestó. Ese es el que estoy buscando justamente. Junto con un libro que está escrito por esta. Ay, no me acuerdo, es una filósofa de Inglaterra que habla justamente de este fenómeno del heavy metal en cuanto a la cultura estadounidense. Pero sí, ese es el enfoque que le quiero dar. Ok, Abigail, ¿tienes la mano levantada? Primero hay que darle prioridad a las preguntas y después. Ajá, adelante, Abigail. Si no lo encuentras, creo que el profe Rodo lo tenía, o no sé si lo encontró en YouTube o lo tiene él. Ok. Pues entonces al ratito le mando mensaje para checarlo, porque sí, necesito ese. De hecho, esos son los que necesito para darle forma a la parte de explicar lo de la cultura del rock, para dar a entender, bueno, del heavy metal, para dar a entender bien cómo lo que son estos fenómenos sociales, y una vez que son el choque de cultural que se procede de ellos. Es lo que quería, o mi intención, pues. Sé que no está claro, pero pues, es lo que Ok, pensaba. mira, yo lo que pienso, de entrada yo lo que veo son dos cosas en este trabajo. Bueno, son varias, pero dos principales. Primero, me parece que el análisis también tiene que ir sobre la sociedad norteamericana y ahí veo bastante endeble tu proyecto. Yo te sugiero que leas el libro de Max Weber, eh, el de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, porque en él va a explicar qué onda con estas sociedades capitalistas. Y me parece que tu lectura sobre la clase social norteamericana, estadounidense, es todavía también endeble. O sea, sí es cierto que hay esta fantasía del American Dream, de Estados Unidos como el país hedonista por excelencia y despilfarrar y consumismo, etcétera, pero a la vez la sociedad norteamericana es profundamente mocha, pues. O sea, es profundamente conservadora, no como nosotros. O sea, es otro tipo de conservadurismo, pues, ¿no? Aquí, y esto tiene que ver un poco con el tema de la compañera Ana Paola, pues sí, aquí hay muchos temas tabús por el tipo de religión con la que hemos crecido, pero el tipo de religión
con la que se han desarrollado las sociedades estadounidenses, la sociedad estadounidense, tiene un papel importantísimo, tan cañón, véanlo ahorita en la política, en lo que está sucediendo en estas elecciones, que los discursos son mesiánicos, que los discursos son ideológicos y que los discursos son profundamente religiosos. Sin embargo, y ahí, por eso te digo que leas a este autor, y también hay un texto, ahorita no me acuerdo del autor, pero son varios tomos, que es la historia de Estados Unidos, en donde nos da claramente el autor la idea de que la política y en gran medida mucha de la estructura de la vida estadounidense es el show, pues. En Gringolandia todo es un show, la política es un show, la música es un show, los deportes son un show. Hay un autor que se llama Guy Bashar, creo que es Bashar. Bueno, al rato me acuerdo y te envío el texto, pero tiene un trabajito que se llama La Sociedad del Espectáculo, en donde también analiza profundamente a las sociedades, sobre todo capitalistas, pero específicamente estadounidenses. Y ese ejemplo o esa situación en la que tú identificas que se impulsó de tratar de generar o prohibir esta música, se inició en gran medida por una serie de lamentables acontecimientos. Antes de estos tiroteos en las escuelas, que eso ya es a mediados y finales de los 90, a mediados de los 80, hubo lamentables sucesos de gente que se suicidó, de chicos que se suicidaron, algunos con canciones de Ozzy Osbourne, u otras con canciones de otras bandas vinculadas al heavy metal, que de hecho el heavy metal no inicia con Judas Priest, el heavy metal en realidad es la definición de un periodista que decía que cuando escuchaba a Jimi Hendrix era como escuchar metal pesado cayendo del cielo, y de ahí se viene esta definición, y van a venir algunos grupos como The Who, o como Stephen Wall, o como The Yardbirds, que van a ser los iniciadores de esta música de rock más agresiva, más rápida, con mucha influencia sobre todo del blues y del country, y curiosamente van a ser en Inglaterra y no en Estados Unidos. Entonces, para que ahí tomes ojo, bueno, Judas Priest sí es una banda británica, pero va a ser de hecho la segunda ola del heavy metal con Iron Maiden, con Saxon, etcétera, pero antes de ellos estuvo Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, que de hecho con Black Sabbath es con quien supuestamente algunos críticos del género van a definir, nace el heavy metal. Entonces ahí nada más tener un poquito de fineza con eso, porque tampoco Def Leppard es el que origina el género. Y sin embargo, a lo que voy y que es realmente lo importante, es que este proceso al cual tú identificas en donde Dee Snider participa en este show, ¿no? Que es esta corte, etcétera, en realidad los discursos de ambos son profundamente ideológicos. Independientemente de que nos guste o no nos guste esta música, que nos puede gustar por lo que dice, por lo que hace, por la energía, por lo que sea, hay profundas implicaciones ideológicas, tanto en su defensa como en su ataque, pues. De hecho, quienes impulsaron este movimiento, que finalmente dio como resultado que en los discos apareciera la leyenda esta famosona de los discos que contienen lenguaje explícito, fue un movimiento de padres de familia, un movimiento muy cercano a las derechas ultraconservadoras. Estados Unidos es un país que tiene también movimientos ultraconservadores muy fuertes. No olviden el Ku Klux Klan, pues. Entonces, me parece que más allá de que si consigues este documental o si consigues el libro de quién sabe quién, tú necesitas aclarar que tu proyecto tiene que ver, aquí sí, fuertemente, porque hasta lo dices, ¿no? El sistema político, sí, o sea, tiene que ver con una política, con una forma de entender la política, con una forma de hacer la política en Estados Unidos. Ahora, me parece que está bien que hagas este marco temporal de este momento, de estas audiencias en el que participaron varios músicos por ahí, al llevarla a la evolución a estos otros lamentables hechos que tienen que ver con, digámoslo así, que tienen que ver con estos lamentables tiroteos, que también ahí se le metería otro elemento al juego, que son precisamente los videojuegos. Entonces,
de lo que estamos hablando, estimado Alexander, es de un tema que sí tiene que ver con historia cultural, que son las llamadas industrias culturales, ¿sí? Las industrias del entretenimiento. Por otro lado, yo también te recomendaría que más que leas a esta señora o este libro que estás buscando, que leas a Theodor Adorno y a Horkheimer, en las que plantean cómo los medios de comunicación efectivamente terminan, los medios de comunicación de masas efectivamente terminan reproduciendo discursos que tienen, que respaldan discursos de Estado, ¿sí? Hay que echarle un ojo ahí porque me parece que ese es el fondo del tema. Sin embargo, me parece, no solamente porque me gusta este tipo de música, porque conozco un poco y porque me llama la atención desde joven esta música, me parece que es un tema pertinente porque, si bien es una lectura de lo que sucede en Estados Unidos, es una lectura contemporánea de lo que está sucediendo con otros fenómenos musicales, como el reggaetón, o por ahí, si anda por aquí Horacio, por el rollo también de banda, ¿sí? Es decir, más allá de si dicen, no dicen, si nos gusta, no nos gusta, que agropecuario, no agropecuario, son profundamente ideológicas. Hay implicaciones ideológicas muy profundas, no necesariamente en estos artistas o en estos músicos que, démosle el beneficio de la duda, nada más hacen música por crear arte, pero que mediados por empresas, que mediados por grandes transnacionales, detrás de ellas hay otro tipo de intereses y esos, lo vuelvo a repetir, son profundamente ideológicos. Nos dice aquí Sergio lo de la etiqueta, dice fue que Franz Zappa fue quien fue a la corte. Sí, Zappa y según yo, Dee Snider de Twister Sisters, ¿no? Sí, Creo que ambos. los dos estuvieron en ese juicio, ¿no? Ujú. Entonces, Alexander, no sé si quieres, tienes algo de tiempo para poder contestar. Breve, por favor. Contestar a lo que me comentaste. A todo lo que te hemos dicho. Ok. Pues es rápido. Sí, sí me sirve esto. Es decir, lo que voy a hacer es tomar todo lo que me están diciendo y reestructurarlo porque realmente sí me sentía un poquito bastante perdido realmente con el escrito. No sé, prácticamente sería ahorita acabando la clase empezar a buscar. Nada más un favorcito. No sé si acabando la clase o ahorita me puedes escribir los autores de los libros que quieres que busque. Ah, sí, cómo no, sí Me te los paso. recomiendas, mejor dicho. Sí, Y, sí te los paso. y para empezar a hacer este asunto, porque sí es un tema que hasta la fecha, como a ti, me ha llamado la atención. O sea, vengo de una familia cristiana ortodoxa y es como que es un tema bastante interesante y me gusta. No lo voy a florear porque todo tiene pros y contras, así que es todo lo que tengo que decir. Igual, muchas gracias por los aportes que me dieron todos. Les agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Alexander. Muy bien, continuamos. Beto. Sí, ¿verdad? ¿Es el que continúa? ¿Andas Sí, por acá? ¿Alguien tiene algún comentario para el compañero antes de tomar yo la palabra? Ok, creo que nadie. Beto, de entrada, me parece, bueno, el título me parece, digamos, como que algo le falta. O sea, sí está bien, historia y discurso de Barbie, la muñeca más famosa. No sé, no me suena como a un título de un trabajo de historia cultural. Algo, no sé, algo le falta. Pero es un esfuerzo, por eso estamos haciendo este coloquio intermedio. De entrada, una de las cosas que me llama la atención, ok, haces desde 1959 hasta 2020 con este comercial y nos explicas las diferentes como modelos, quiero entender, o como versiones de Barbie especiales que salieron en determinados años, pero otra vez en términos teóricos, creo que, por ejemplo, le vendría muy bien a este ensayo, digamos, un tipo de lectura tipo Hendon White, ¿no? Cuando nos
cuando nos habla o nos dice que hay relatos, que hay historicidad en este tipo de relatos. Entonces me parece que esta muñeca, este juguete, tiene una narratividad, pues hay una narratividad, hay una narración en estos personajes, y me parece que hay discursos. Por cierto, Marshall McLuhan no es mujer, Marshall McLuhan es hombre. Y de hecho, Marshall McLuhan es uno de los principales, era filósofo, era de los principales teóricos, para explicar cómo el medio era el mensaje, ¿sí? Es decir, lo que vemos es el mensaje. Lo que nos quiere transmitir esta marca de juguetes por medio de esta muñeca y de otros juguetes de esta marca también, es claro y evidente, ¿no? O sea, no hay que hacerle como que tantas lecturas. Ahí está. Es más, este ejemplo que nos pusiste de este modelo de muñeca que salía con la pesa o con la, bueno, no me acuerdo ahorita, pero la báscula, perdón, con la báscula, y estas frases, o sea, ahí tiene razón Marshall McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje, o sea, la forma, desde la forma nos están enviando un mensaje, nos están enviando algo, ¿no? Por otro lado, y me parece que creo que también una de es una lectura mía, no sé si puedo estar equivocado, pero me parece que hay un interés por estos discursos políticamente correctos, ¿no? O sea, ¿por qué Barbie saca modelos con características afrodescendientes? ¿O por qué Barbie saca modelos con, digamos, con otras características? ¿Qué es lo políticamente correcto? Porque vende. Si no vendiera, pues en realidad perdería terreno, ¿sí? Entonces, me parece que también por ahí podría ir una lectura interesante sobre estos discursos que están en estas empresas transnacionales. Y por último, y bueno, si esto es un tema que quieres que sea no solamente un trabajo para historia cultural, si quisieras hacer crecer un poquito más esto, quizás una opción metodológica que te ayude a tener datos de cómo era observada o cómo se consumía esta muñeca en nuestro país, pues es hacer focus group, ¿no? Es decir, y hay opciones por medio de internet, hay opciones por medio de Gmail, hacer encuestas, hacer algún tipo de reunión vía Zoom con coleccionistas, con gente que la compraba, la coleccionaba, hacerte tú tus encuestas, tus preguntas y obtener datos, ¿no? Es decir, no es nada más, no todo es ir a entrevistar a las personas directamente, hay otras opciones para obtener datos. Pero bueno, eso solamente sería en caso de que tú quisieras hacer un proyecto más de mayor largo aliento. Pero en general me parece que hay un trabajo, que hay una aproximación. Otra cosa que anoté por aquí, me parece que también estamos ante un fenómeno transmediático, es decir, es la muñeca, pero también son los comerciales, pero también han hecho películas, pero también han hecho caricaturas, y si no mal recuerdo, porque mi hermana compraba, ¿no? Hubo una época que a la usanza también de los muñequitos de He-Man, que esos yo los compraba, sacaban unos como pequeños, bueno, no los compraba yo, los compraba mi papá, ¿verdad? Sacaban como unos pequeños, como libretitas, como pequeños cómics, y de hecho, coleccionando varios, pues ibas ahí coleccionando estas pequeñas historietitas, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta que como, claro, estoy convencido de que es un tema de historia cultural, pues un tema de historia moderna y que está en clave transmediática, es decir, está por diferentes medios atacando para generar, pues eso, el posicionamiento de una marca, de un gigante, pues, ¿no? Finalmente Barbie
la marca Barbie es un gigante de las muñecas, pues de los juguetes, ¿no? Bueno, de mi parte eso sería todo. No sé qué tengas que comentarnos. Pues sí, me parece que lo de fenómeno transmediático es algo que me va a servir eso, no sabía el concepto. Me va a servir en la investigación. Y lo otro que me comentó sobre que es, o sea, que es porque vende. Bueno, creo que antes, en un principio tal vez sí era por eso, pero ya ahorita en tiempos más actuales tal vez no se estén yendo por esa pues opción, sino que bueno, ellos mismos se han dado el nombre de la muñeca más diversa, entonces como que tratan de como que de profundizar en esto y siempre que hacen promoción de algo ponen como la muñeca más diversa. Sí, Beto, pero bueno, Y en mi opinión, eso es como Walt Disney, ¿no? De que están haciendo películas hoy políticamente correctas, tratando de atender a... No lo hacen, o sea, las corporaciones, estos gigantes, estas corporaciones, estimado Beto, no tienen alma. O sea, no son individuos, pues. No son como nosotros, individuos que pueden decir, vamos a hacer buena onda, no somos buena onda, vamos a repensar las cosas. No, lo hacen por ganancia. O sea, nada de lo que hacen estos gigantes, estas corporaciones gigantes, lo hacen, digamos, altruistamente, ¿no? Es el negocio, pues. Y por eso Disney es un gigante, pues, ¿no? O sea, obviamente por eso recibirán críticas y, pues, lo que les llaman los haters en redes sociales les atacarán, que por qué hacen esto, que por qué hacen aquello. Pero en realidad el trasfondo de estos gigantes, de estas corporaciones, es el dinero. O sea, en lo personal, no sé si alguno esté en desacuerdo también, me parece que las corporaciones, estos gigantes corporativos, hay que entenderlos como deshumanizados, pues, o sea, son intereses corporativos. Aquí te voy a, bueno, a todos por cuestiones simplemente generales, pero igual te puede funcionar a Jacob, le puede funcionar a ti y hasta le puede funcionar, me parece que, bueno, a Jorge y hasta Sergio también. Un documental ya tiene algunos años que se llama La Corporación, en donde nos explican claramente cómo funcionan estos gigantes mercantiles, pues, estas corporaciones, pues, ¿sí? O sea, Walt Disney, que compró a todas estas empresas, ya no es una entidad física, ni moral, ni espiritual, ni nada, es una corporación mercantil, pues. Y lo que importa son los números, pues. Perdón haberte interrumpido, Beto. no, sí. Bueno, de hecho, ese documental ya lo vimos. Muy famoso. Muy en mi clase. Bueno, perdón, adelante, termina. Es que es un tema que me genera. No, pues era todo. Muchas gracias. Ya hice anotaciones. Ok, vale. Continuamos con... ¿Alguien tiene comentarios para Jorge? Nadie. Bueno, Jorge, de entrada me deja muchas inquietudes tu proyecto. Me parece que las preguntas, pues, no son preguntas de investigación. O sea, son preguntas que se pueden resolver muy fácilmente. Dices que ya tienes respuestas a preguntas, pero caray, ¿no tienes primero preguntas? O sea, nos dices también que este narcocorrido ya es pasado de moda, que ya hay otros. Yo no sé si se ha pasado de moda o no, pero me parece que el tema de
los temas que hay alrededor de la llamada narcocultura, como las series, la música, la moda, etcétera, más que pasados de moda, creo que hemos entrado a este proceso que algunos sociólogos lo habían advertido, de normalizar tanto estas situaciones que ya no nos parecen novedosas, pues, ¿no? Pero sin embargo siguen sucediendo, seguirán sucediendo y aún así hay que hablar de ellas. Hace algunos meses estaba en un foro de realización documental y de repente alguien dijo algo que me choqueó bastante, ¿no? Que ya en los festivales de cine ya estaban hartos de ver temas de violencia y de narcotráfico, que eso ya había pasado de moda, que eso ya no era moda, y yo me quedé así de, cabrón, el cine documental y los temas sociales son moda, pues, ¿no? Entonces, como ya no están de moda esos temas, ya no hay que hablar de eso. Y yo no estoy para nada de acuerdo con eso, o sea, son temas que siguen existiendo, son problemas sociales que no se han resuelto, que seguirán siendo conflictivos, que seguimos padeciendo, que las estrategias cada vez vemos que funcionan menos a pesar de los buenos o malos esfuerzos que se hagan, y sin embargo, desde la academia todavía tenemos muchas cosas que decir. Entonces, a mí me queda la sensación de que a este trabajo o de que a esta idea le falta muchas lecturas de las que hemos estado realizando para poder ir concretando este proyecto, o sea, para que se ancle más a un tema histórico. Tú mencionabas, bueno, ¿por qué a la gente le gusta este género? ¿Qué encuentran, no? Y tú solito respondiste, ¿no? Pues el dinero. Estas canciones presentan una realidad, un mundo de lujos, de fantasías, de dinero, etcétera. Y yo te preguntaría a ti, pues, digo, de manera general, pero ¿quién no tiene esos deseos, pues, no? En una sociedad capitalista. O sea, ¿a quién no le gustan los placeres? ¿A quién no le gusta irse de vacaciones? ¿A quién no le gustaría poder tener placeres, ¿no? ¿A quién no le gustaría, pues eso, estar viviendo y gozando la vida? Sin embargo, me parece que a pesar de que tu pregunta sea un poco, esté mal estructurada, esta pregunta creo que si la problematizas te puede dar una reflexión muy interesante, a diferencia de lo que está haciendo Luis Fernando Ceja, porque él está haciendo un recorrido desde el corrido tradicional, valga la redundancia, hasta el corrido, hasta el narcocorrido, y tú más bien estarías preguntándote por otro tipo de implicaciones, ¿no? ¿Por qué digamos, por qué esta música le genera tanta atracción a la gente? Bueno, pues porque presenta fantasías, presenta utopías que los demás difícilmente podrán tener. Bueno, ¿y por qué tenemos esas utopías? ¿De dónde surgieron esas fantasías? ¿Sí? Aquí por eso decía que se puede enlazar muy bien también el tema de Jacob, porque tenemos otra vez que ver, o se presenta otra vez el tema de esta cuestión de las industrias, del entretenimiento, de cómo el arte, independientemente de que sea un gran arte, música, pintura, de cómo el arte mediado por la industria, por las grandes compañías, es despojado de su fuerza, de su potencia, de su valor, de su potencia enunciativa para simbolizar, para generar sensaciones en las personas. Y entonces el arte deja de ser eso, un producto creativo, un producto de la creación humana, y se convierte en una mercancía. Y por eso, digamos, aunque, y bueno, estamos en una licenciatura de estudios multiculturales que le interesa también esta cuestión de la gestión cultural, de la gestión de la cultura. Por eso yo soy un poco crítico con todas estas posturas de que la cultura se puede industrializar o de que puedan existir industrias culturales, porque eso implicaría volver una mercancía a la cultura, y la cultura no es una mercancía. De hecho, ni siquiera es un bien. La cultura es
un concepto abstracto que implica una serie de elementos, de características que no son propios a los seres humanos, pues que no se pueden enajenar, pues que no se pueden vender. La cultura no se puede vender en ese sentido mercantilista. Claro, los que viven de la cultura, los que vivimos de la cultura, de las becas, de vender nuestros productos, películas, etc., claro que pues, necesitamos trabajar y por lo tanto los músicos, pues que se les pague algo. Y si son buenos, pues que se les pague lo que debe de ser. Pero es un poco lo que le explicaba a nuestra compañera Naisis, que ya se fue, que también es esta postura de ciertos artistas a no mercantilizar ni a politizar su arte. Sí, que me parece es lo que le quería explicar a nuestra compañera Naisis, ¿no? Esta parte ideológica de esta mujer es la que la resiste y es la que seguramente la llevó a que no fuera conocida en estos círculos. ¿Sí? Que es lo que sucede también con otro tipo de artistas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un tema que es pertinente, que me parece que sigue siendo pertinente, pero que considero tienes que repensar y echarle y meterle el acelerador, porque queda poco más de mes y unas semanas para que escribas esta versión que me van a presentar en el siguiente coloquio, en el de avances ya ya no de la idea, no sé qué, ya me van a presentar un borrador, porque así como está, me parece que está todavía muy endeble, estimado compañero Jorge Horacio. ¿Algo que quiera contestar? Ok, ok, dice, sí, yo a lo que me refería de que el corrido había pasado de moda, solo que no lo supe explicar más bien, es que en los últimos 2 años la letra ha cambiado bastante. Bueno, probablemente sí ha evolucionado, pero me parece que ahí siguen. Continuamos con Saúl. ¿Anda usted por aquí, Saúl? Sí, aquí estoy. Bien, Saúl. De entrada, el horror como combustible para el arte. ¿Por qué combustible? Estaba buscando otra palabra, pero otra palabra para definir, no para definir, para hacerlo, ¿cómo lo puedo decir? Como agarrar el horror como una herramienta para hacer arte. Ah, órale. El horror. Estaba entre combustible o influencia o algo. Sí, a lo que te refieres es como esta materia prima para hacer Sí, exactamente. el arte, pues, ¿no? Como combustible, como la madera, como los materiales para hacer el arte. Yo creo que en este título todavía, si ya te vas a decantar por la música y por el cine, creo que debe de estar presente el horror como materia prima para el cine y el arte, y el cine y la música, y si ya vas a elegir específicamente un par de canciones o una canción y una película, pues entonces casi señalarlo en el título. Por un lado, me parece, y ojo que aquí también mis aportaciones es para que ustedes ya vayan pensando la estructura del trabajo, que dicho sea de paso, pues es un ejercicio intelectual importante, que para poder escribir un ensayo es lo primero que hay que hacer, una estructura. Me parece que aquí hay que empezar a definir como ciertas cosas que te puedan ayudar a tu estructura. De entrada, el tema de la inspiración en el arte. Me parece que eso es un tema que no está de más que toques, pero que te puedes meter en camisa de 11 varas. Es decir, la inspiración lo podemos ver desde los temas filosóficos, o sea, desde dónde nos llega la inspiración, ¿no? Hay algunos que dicen que hay ciertas personas que tienen facilidad para inspirarse o que son, digamos, unos genios y
son fuentes de ideas creativas, y hay otros que no, que dicen que la inspiración no nace de la nada, sino que nace del trabajo, nace de estar escuchando ciertas canciones, del contexto cultural. Quieres ser escritor y jamás has leído nada, pues entonces difícilmente te vas a inspirar para escribir algo, ¿no? Pues tienes que leer más cosas. Entonces me parece que aquí, más que lleves todo el escrito a cómo se inspira el arte, más bien a estas como estrategias para la creación de una obra, ¿sí? Me parece, por otro lado, que está bien que analices, que tus ideas sean analizar ciertas obras y a determinados grupos. Me parece que en eso hay un avance, ¿sí? Pero también me parece que habrá que ser más específico, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por horror, pues? ¿Sí? ¿Tú ubicas a Saturno devorando a su hijo? Sí, sí, Ok, esa pintura. muy bien. ¿Tú ubicas quién es el autor de esta pintura? Sí, sí lo había, sí sé quién es, mas no lo recuerdo ahorita. Es Francisco de Goya. Sí, sí, sí. Ok, bien. A mí me parece que es una de las obras en la pintura, digo, hay muchas más, pues, muy famosa, y muy famosa porque es horrorosa, pues, es gore, pues, es grotesca, Sí. ¿sí? No tiene nada que ver con estas bandas de grindcore ni nada, es sumamente fuerte, pues, ¿sí? Es una obra fuerte. ¿Estamos? Sí, ¿Sí? sí. ¿Puedes decir de qué época es esto? ¿Lo vas a poner en la pantalla? No. Ah, la obra te Sí, refieres. tú, sí, 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 la pintura, la obra, más o menos, ¿en qué época será? Ah, es... Es principios del siglo XIX. Es decir, Principios del 19. sí, a lo que voy con esto, las expresiones y las manifestaciones artísticas, sean de terror, sean de horror, sean de alegría, comedia, lo que sea, y lo hemos visto un poco con estas lecturas, son hijas de su tiempo, nos dicen mucho de su tiempo, nos dicen mucho, sí, de la gente, pero también de sus autores. Entonces, si tú vas a analizar, ya escogiste estas 2 obras o 3 obras, pues claro, te van a, vas a identificar los temas que están aquí, qué dice la canción, qué dice la película, pero también qué dicen de estas personas que hicieron estas canciones y estas películas. En el caso de Angel of Death, es una letra que fue compuesta por Jeff Hanneman. Y Jeff Hanneman está inspirado en un supuesto médico nazi que Sí, médico practicaba nazi. varias ahí cosas experimentales con prisioneros judíos. Pero Jeff Hanneman tiene este interés porque su padre participó en la Segunda Guerra Mundial y tenía una serie de inquietudes alrededor de la serie de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si tú haces como que este análisis más fino y dices, bueno, ¿quién es Jeff Hanneman? Jeff Hanneman es un güey que nació en una familia súper conservadora, norteamericana, estadounidense, súper promedio, lo que está, el tipo de familia que está, o del tipo de gente El estándar gringo, pues. ajá, y del que se refiere Alexander, pues dices, pues claro, es obvio, güey, o sea, eso es lo que está pensando esa gente, ¿sí? Esos son los temas. ¿Cómo no la sociedad norteamericana estadounidense, después de haber enviado a gran parte de sus jóvenes a guerras, cómo no van a terminar loquitas, güey? ¿Cómo no van a tener problemas mentales y después van a terminar cometiendo estos asesinatos? Pues si hay una carga histórica, moral, súper pesada detrás, güey. ¿Sí me explico? Y eso no estoy diciendo Sí, que determine ni que influya, o sea, pero claro que es un análisis, claro que hay una lectura de eso, pues, ¿sí? Entonces, si te fijas
o bueno, si haces este análisis, muchos de estos movimientos que tienen que ver, sobre todo es muy claro en los movimientos góticos de que recuperan estos mitos alrededor del horror, del horror fantástico, de leyendas sobrenaturales, etcétera, están relacionados íntimamente a eventos traumáticos de las sociedades en donde han vivido. Francisco de Goya lo que está reflejando es un momento súper dramático de la Europa de esos momentos, ¿no? Entonces, yo a lo que te invitaría es a que apuntales un poco más. O sea, si ya vas a escoger un par de obras, está bien, pero que apuntales mejor tus preguntas. Claro, lo que hay en la obra, por supuesto, es importantísimo. Lo que dice la letra, lo que ves en la película, los elementos que hay en la película, pero ¿quiénes son los que lo hacen? ¿Quiénes hacen estas obras? Pues, ¿quién está detrás de estas creaciones? Y volvemos a las lecturas que hemos hecho de historia cultural y cuál es el contexto de estos tipos que crean estas, llamémosle, obras históricas o llamémosle fuentes de la historia. ¿Sí? Es decir, sí, la obra en sí nos dice cosas de nuestro mundo, pero la obra en sí también nos dice cosas de quienes escribieron ese mundo, pues esta obra y del contexto del mundo en el que vivían esos cuates. ¿Estamos? Estamos. Ok. Bien, se viene el tiempo encima. Elia, ¿estás por aquí? Sí, nada más hay unos problemas y me saca algo de la reunión, pero aquí estoy. Bueno, yo quiero suponer que no es tanto porque ya está programado para que nadie saque a nadie, entonces probablemente... No, sí, es mi señal de internet. Ok, bien. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta para la compañera antes de iniciar con mis comentarios. Nadie. Ok. De entrada, me parece que hay un esfuerzo por darle claridad y darle orden a este proyecto. Noto una evolución de la primera idea que tenía sobre el cómic estadounidense, que si yo después le pusiste el énfasis en la mujer mexicana, siempre sin perder esta influencia de la versión estadounidense. Y acá de pronto vuelvo a perder a la mujer mexicana, ¿no? Edad de oro del cómic, influencia política y la representación del sexo femenino, pero ¿en dónde? ¿En qué cómic? ¿En qué edad de oro? La edad de oro del cómic mundial, del cómic estadounidense, del cómic mexicano, del cómic chileno, de cuál. Creo que ahí hace falta claridad. Me parece que está bien esta cuestión de la representación de la feminidad a partir de, pues de estos tópicos que nos señalas, ¿no? La vestimenta, los temas que se trataban, etcétera. Pero, por lo menos así como lo dices, me parece que hace falta afinar este punto hacia la influencia de la política, ¿no? Dices, la edad de oro del cómic, implicaciones políticas y la representación del sexo femenino. Ok, ¿cuáles son esas implicaciones políticas? ¿A qué te refieres con implicaciones políticas? A que hay, digamos, un uso reiterativo de estas historietas para sostener una ideología política. Creo que ya se nos fue. Bueno, igual yo le hago Ay, cabrón, no me saques de onda. Perdón. Igual creo que lo puedes rechecar en el video cuando lo subas, ¿no? Perdón, de verdad. Sí, me sacaste un sustote. Ya regresé, otra vez. Okay. Creo que sí alcancé a escuchar la pregunta. Que ¿por qué lo de implicaciones políticas? Bueno, que estuve revisando los documentos. Ajá. Y resulta que el cómic surge más o menos en esta temporalidad por una crisis que hay en Estados Unidos.
Entonces el cómic surge como un refugio de la población y para mantenerla en calma, dependiendo por los graves problemas que se estaban suscitando en ese momento, al menos económicos, y creo que también algo había relacionado con guerras, y ahí es donde surgen los primeros personajes que toman este revuelo y causan influencia también en el cómic mexicano. Ok, sí, pero por eso creo que es necesario tener esta noción de la espacialidad, porque estas influencias políticas, aunque puedan tener una correlación en el caso mexicano, en el caso norteamericano, estadounidense, es muy claro, es muy evidente, ¿no? Cómo surge el Capitán América, Superman, etcétera, que digamos ese es la época de oro. Eso no quiere decir que fueron las primeras historietas, existieron historietas. Más bien digamos que los primeros héroes, digamos de así, pero con papeles humanos, en Sí, cierta manera. pero existieron historietas varios años antes. Desde mucho antes, sí, Sí, eso sí lo entiendo. entonces, yo a mí nada más lo que creo que necesitas tener claridad, porque, o sea, eso que me dijiste está bien, sí, claro, es la influencia política. Creo que aquí otra vez valdría bien la pena echarle un ojo a Theodor Adorno y Max Horkheimer, la dialéctica de la ilustración, para que pues tengas nociones de cómo se construyen estos más media. Me parece que tu fenómeno es más mediático, es los albores de los más media, la historieta, el periódico, etcétera, el cómic, y ahí hay varias cosas que te podrían ayudar. Abigail. Ay, todavía me falta Ana Paola. Abigail, ¿andas por aquí? Sí, aquí. Okay. Sí. Bien, Abigail, siento, lo voy a decir así, con el mejor de las intenciones, siento que no alcancé a percibir un avance, digamos, un avance importante. Me parece, la otra vez que nos habías platicado por ahí, me había generado muchas ideas y sigo pensando que es un tema muy interesante, pertinente, aunque aquí lo sentí un poco como que entraste en una etapa de replantear cosas y lo sentí un poco confuso, a menos a mí así me quedó. Sin embargo, mencionaste algo que creo que, o bueno, al menos a mí me llamó mucho la atención y que tiene que ver con esta idea del malestar social en Internet, ¿no? O sea, estabas hablando de cómo se manifiesta este malestar social. Me parece muy interesante esta analogía que quieres hacer con la ostra y todo este proceso, y cómo esa analogía la identificas en este malestar social que poco a poco va ahí acumulándose hasta que pues logra generar una transformación social en lo ideal. Pero de repente sentí un poco confuso como todos los demás planteamientos. Entonces, no sé si tú ya tengas algo escrito o si ya tengas por ahí una estructura, porque entiendo que también estás vinculando esto a tu proceso de titulación. Entonces, pues me gustaría más bien saber si estás en eso, si ya tienes como una estructura, o si todavía estás como ensayando ideas para ver cuáles son las que pueden funcionar, y en ese ensayar y desechar ideas, pues desechaste unas que a lo mejor nos planteaste en la otra ocasión, y que pues por eso a mí me generó como cierta, como que pues no las vi, ¿no? No vi ideas que la otra vez nos habías platicado. No sé, ¿tienes breves minutos para tratar de comentarnos, Abigail? Sí, es que aún estoy pues decidiendo, pues decidiendo cómo lo voy a acotar. Ujú. Y no le borré nada. Es el documento que tenía desde antes y solamente le agregué lo que estaba abajo. Entonces, pues pensé que de esa manera iba a mostrar cómo quería o hacia dónde quería delimitar, porque en las preguntas de arriba, en el objetivo,
pues planteo que me interesa comprender cómo funciona estas plataformas de Internet, ¿no? Entonces, la hipótesis hasta ahora, o más bien la propuesta de abordaje, pues va más o menos con lo que agregué abajo, que es que estos sitios de Internet también son espacio público, al igual que los espacios públicos físicos que conocemos de toda la vida. Y no, creo que a mí me falta describir o aclarar que mi interés con eso era explicar eso, los mecanismos de, pues, de funcionamiento o de sentido que tiene el Internet y las cualidades o las propiedades que tiene en ese sentido como espacio público y como espacio de acción para el objetivo que pues que ya está ahí, ¿no? Que es el movimiento social. Fíjate que así como lo acabas de decir ahorita, lo sentí muy, muy ordenado y muy claro. No sé si hace rato también, yo no sé, pero no alcancé a identificarlo. Pero bueno, entonces pues hay un avance. Reitero, esta idea de lo de la metáfora que estás utilizando, me parece también que es algo muy, muy pertinente. ¿Va? Gracias, Abigail. Y terminamos con Ana Paola. No sé si anda por aquí Ana Paola. Ana Paola, yo aquí nada más, si me escuchas, yo aquí tengo, bueno, varias dudas que me surgen. La principal es, ¿cómo le vas a hacer para hacer todo lo que nos estás diciendo? Entrevistar a quién sabe cuántas personas y tener sus opiniones. Y bueno, otra cosa que me surgió es, la pregunta me parece que hay que replantearla porque hasta cierto punto es una obviedad, ¿no? O sea, ¿por qué las personas de 80 años eh, tienen opiniones diferentes sobre la sexualidad a las de los de 15 años? Pues porque hay una brecha generacional importantísima, ¿no? O sea, así, por eso opinan diferente. Entonces, me parece que la pregunta hay que repensarse. Recuerden una cosa para todos, las preguntas de investigación que armamos deben de ser preguntas complejas en el sentido de que no se respondan con un sí o con un no. ¿Cuántas personas viven en la comunidad de San Pedro, Guaracha, quién sabe, ¿no? 20 personas, pues ya, ¿no? O sea, ¿usted conoce las medidas de precaución para evitar el embarazo no deseado? Sí, sí las conozco. O sea, pues ya no, hay que pensar en preguntas que nos generen posibles, que sus respuestas nos generen posibles hipótesis, posibles escenarios, posibles respuestas. Y esas hipótesis, en el mejor de los casos, deben de ser propositivas, es decir, proposiciones. Aquí está pasando algo. ¿Por qué en una comunidad como San Pedro, no me acuerdo ahorita el nombre completo, San Pedro, fulano de tal, existen tan pocos embarazos no deseados, por así decirlo? ¿Por qué existen tantos embarazos no deseados? ¿Sí? ¿O por qué hay una pésima cultura sobre la sexualidad y sobre el cuerpo humano? Pues bueno, porque no hay espacios, San Antonio, Guaracha, no hay espacios, gracias Ana Paula, no hay información, órale, ¿no? ¿Por qué no llega? Pues es una comunidad que tampoco es que esté así como súper lejísimas de un centro urbano, o sea, medianamente desarrollado, pues está aquí a 10 minutos, pues, ¿no? ¿Sabes? Me dijeras, es una zona en la sierra de Tarahumara a la que hay que llegar después de 4 horas de camino de terracería, etcétera. Caray, pues, lo entiendo, pero no es una comunidad que esté así como súper, es más, es una comunidad que está a bordo de carretera, ¿no? Está súper bien conectada, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué, no? Y me parece que es un tema interesante porque
precisamente y gracias a movimientos que tienen que ver un poco con los que está identificando Abigail en estas redes sociales, pues es que se están abriendo y se están derribando tabús, se están derribando mitos, se están derribando una serie de ideas y estereotipos que estaban anclados otra vez en un tipo de educación para nada laica, en un tipo de educación bastante mitológica, bastante, digámoslo así, conservadora, y que en gran medida, pues eso es lo que genera que muchas personas pues no conozcan su cuerpo, no entiendan su cuerpo, no entiendan cómo funcionan ciertos procesos biológicos, y por eso tengamos estas situaciones, ¿sí? Entonces, me parece que hay que trabajar por ahí, Ana Paula. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes de terminar, solamente quiero recordarles que este reporte pues no va a ser de la lectura que revisamos, sino el avance que ustedes han hecho, el escrito que ustedes han hecho, ya sean 2, 3, 4 líneas, lo que sea, lo que ustedes hayan avanzado, lo envían al módulo. Por último, pues quiero reconocerles a todos el esfuerzo que han hecho. Lo mismo que les decía ayer, nada más que les exhorto a que no le bajen el pie del acelerador a su proyecto. Yo sé que tienen muchos proyectos más, yo sé que tienen otros trabajos que hacer, pero desde que entramos a este semestre yo les dije que ustedes iban a ir trabajando este proyecto poco a poco, para que no llegaran a la última semana de entrega y tuvieran 2 días y en 2 días estuvieran pensando qué iban a hacer. Lo están desarrollando, lo están haciendo, y por eso el siguiente avance, que sí para julio y para diciembre, pero no me acuerdo bien qué días, creo que es 10, 12 de diciembre, todavía no va a ser el trabajo final, pero va a ser un borrador del trabajo final. Entonces, tienen poco más de mes y una semana para empezar a escribir este trabajo. ¿Estamos? Si hay dudas, si hay comentarios, si alguna vez quisieran o tuvieran alguna pregunta, alguna duda, pues me lo comentan, me lo dicen y les puedo dar con gusto una asesoría personalizada. Sin más, pues que pasen un buen fin de semana y reitero mis felicitaciones a todos los que presentaron en este coloquio y simplemente reafirmarles eso, ¿no? Los trabajos, las tesis, los artículos, los ensayos, los trabajos finales no se hacen de la noche a la mañana, requieren trabajo, requieren disciplina, y eso es lo que nos hace la diferencia entre ser profesionales y ser mediocres. El trabajo y la disciplina. Que tengan buen fin de semana. Gracias, buen fin. Adiós. Hasta Adiós. martes. Con todo.